De estas cosas andaba Jesús en Galilea, pues no quería andar en Judea, porque los judíos procuraban matarle. Estaba cerca la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos, y le dijeron sus hermanos: sal de aquí y vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que haces, porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo, porque ni aun sus hermanos creían en él. Entonces Jesús les dijo: mi tiempo aún no ha llegado, mas vuestro tiempo siempre está presto. No puede el mundo aborreceros a vosotros, mas a mí me aborrecen, porque yo testifico de que él, que sus obras son malas. Subid vosotros a la fiesta, yo no subo todavía a esa fiesta, porque mi tiempo aún no se ha cumplido. Habiéndoles dicho esto, se quedó en Galilea. Pero después que sus hermanos habían subido, entonces él también subió a la fiesta, no abiertamente, sino como en secreto. Y le buscaban los judíos en la fiesta, y decían: ¿dónde está aquel? Y había gran murmullo acerca de él entre la multitud, pues unos decían: es bueno, pero otros decían: no, sino que engaña al pueblo. Pero ninguno hablaba abiertamente de él, por miedo a los judíos. Muy bien. Yo le recomiendo que en su casa usted lea todo el Evangelio de Juan. Es un libro corto, ¿verdad? Y de preferencia que usted subraye, ¿verdad? No es pecado marcar la Biblia. Subraye aquellos versículos donde el único requisito para vida eterna es la fe sola en Cristo. En el Evangelio de Juan hay aproximadamente de 80 a 90 versículos donde la salvación es por creer, o por la fe, o por ejercer la confianza en Cristo. Por eso le dije, es un libro de alta soteriología. La soteriología es la doctrina que estudia la salvación, ¿verdad? Y eso ocurre en todos los seminarios bíblicos. Entonces, hemos visto 6 capítulos hasta ahora, y yo quiero hacer un breve resumen de qué trata este libro de Juan. ¿Qué hemos visto en el libro de Juan? Fíjese, en el capítulo 1 dice que el verbo es Dios. En el principio era el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Luego dice en el 14 que, y ese verbo fue hecho carne, y vimos su gloria como del unigénito, lleno de gracia y de verdad. Entonces, ¿significa eso que Jesucristo es Dios? Sí, claro, la Biblia lo dice, ¿verdad? Y insisto, en el Evangelio de Juan, los religiosos perseguían a Cristo porque él decía, fíjate que era hijo de Dios. Este se está haciendo igual a Dios. Ellos entendían que cuando decía hijo de Dios, ¿verdad?, está refiriendo a que él era Dios. También en el capítulo 1, Juan el Bautista dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces la salvación es porque alguien murió en la cruz y todos nuestros pecados fueron colocados en el cuerpo de él, y él pagó la muerte que nosotros merecíamos. Él nos sustituyó en la cruz. Entonces, si todos sus pecados ya fueron perdonados, ¿iría usted al infierno a pagar por ello? No. Porque tenemos un Salvador, ¿verdad? Y no se puede juzgar 2 veces sobre la misma falta, el mismo pecado, ¿verdad? Muy bien, capítulo 2. El agua en vino y limpieza del templo. Cristo convierte el agua en vino en una boda, ¿verdad? Pero también en ese capítulo expulsa a los comerciantes del judaísmo que estaban en el templo haciendo negocios. Habrán ahora templos donde hacen negocios, ¿verdad? Sí, lamentablemente, ¿verdad? Y la gente se fija, y la gente ve, y a veces se va de esas iglesias porque es como un mercadillo, ¿verdad?, donde se están haciendo negocios. Entonces Cristo nos enseñó eso, ¿verdad? Él dijo: mi casa de oración será llamada para todas las naciones, y ustedes la han hecho
Así les dijo ladrones. Sí, entonces Cristo hablaba rectamente, ¿verdad? No amagaba. Capítulo 3. El diálogo con un religioso y la serpiente. ¿Cómo se llamaba ese religioso? El hermano Nico. El hermano Nicodemo, él se convirtió, por supuesto, más adelante, ¿verdad? Y a él se le dijo aquella frase clásica, ¿verdad? Nicodemo, te es necesario nacer de nuevo, ¿verdad? Y es necesario que todas las personas que van a una iglesia evangélica hayan nacido de nuevo, porque venir aquí a sentarse o ir a una conferencia, eso no hace que alguien nazca de nuevo. Pero sí, la fe sola en Cristo Jesús, eso puede hacer que una persona, un pecador, rumbo al infierno, nazca de nuevo y su cuerpo se convierta en templo y morada del Espíritu Santo. Eso lo constituye en un legítimo hijo de Dios, ¿verdad? Y siempre la gente dice, mire, y así de fácil usted. No, no es fácil. Costó la sangre preciosa de Cristo en la cruz. Y Cristo mismo puso el ejemplo de la serpiente, ¿verdad? ¿La recordás? No la recuerda. ¿Ah? La serpiente con Eva. No estamos en Génesis. ¿La recordás, Gio? Ya le cayó. Cuando levantaban la serpiente en la época de Moisés, y que toda aquella persona que lo veía era sana o se salvaba. Ajá. Cristo usa una ilustración del Antiguo Testamento donde los judíos critican a Moisés, criticaban a Dios, y Dios les envía amablemente una serpiente, ¿verdad? Y empiezan a morderlos y a morir. Entonces la gente afligida va donde Moisés, le dice, se está muriendo el pueblo. Moisés va donde Dios y le dice, Señor, ¿qué hago? Están muriendo estos cabros. No le dijo así, le dijo, están muriendo estos rebeldes. Mira, le dijo, hacer una serpiente de bronce, ponerle en un asta y levantarla. Y toda persona que mire la serpiente no se va a morir. Así de fácil. Así de fácil hace las cosas Dios, que el ser humano a veces las complica con su mente muy inteligente. Y así ocurrió. Moisés hace la serpiente, y el que no quería morir, miraba la serpiente, ya la puso al sol, ¿verdad? Y el sol brillaba y vivía. Entonces, así es, hermanos queridos, la vida eterna, al ejercer fe sola en Cristo solamente para vida eterna. O sea, aquí no estamos jugando a hacer cultitos para los hermanitos. No, este es algo serio, hermano. Porque lamentablemente muchas personas que asisten a iglesias evangélicas no han nacido de nuevo. ¿Por qué? Porque no oyen el evangelio en esos lugares. Y sí oyen mucho de dinero, ¿verdad? Y recuerdo ofrenda para esto, para aquello, para esto otro. Y se habla mucho de prosperidad y de sanidad, pero no de salvación, ¿verdad? Entonces, por eso es que la gente no se está salvando. Y cuando viene el Evangelio de la Gracia, que es por fe sola en la obra completa y perfecta de Cristo en la cruz, ¿qué dicen ellos? Muy fácil, pero toda la Biblia habla de eso, hermano, del Evangelio de la Gracia de Dios, porque nosotros somos naturalmente pecadores. Pecamos con el pensamiento, con las palabras, con nuestros hechos, a veces de una manera consciente, aunque otras veces inconscientemente, pero pecamos. Entonces, la salvación tiene que ser por gracia, querido. Capítulo 4. El diálogo con una mujer despreciada. Sí, la mujer samaritana, ¿verdad? Era una mujer muy social, tenía muchos amigos y ella en cierta forma esperaba al Mesías. Cristo le predica, ella cree y se salva y le dice a la gente, a su pueblo, ¿verdad? Que aquí está un hombre que parece que es el Mesías.
Y efectivamente era el Mesías, ¿verdad? Capítulo 5. La sanidad de un paralítico en día sábado. Este es clave, hermano. Cristo sana a un paralítico de 38 años y los religiosos, en vez de ver ese milagro maravilloso, dicen, lo hizo en día sábado. Y eso, hermano, se extiende casi en todo el libro. De hecho, en el capítulo 7, Cristo les va a decir eso, ¿verdad? Que ellos no cumplen la ley y lo señalan a él porque había sanado a un hombre en día sábado. Hermano, ¿acaso era pecado hacer lo bueno en día sábado? Claro que no. Él les pone el ejemplo. Si a ustedes se les va una cabra en un hoyo, ¿acaso no la van a sacar? Claro, la van a sacar, pero más vale una persona que una cabra o cabro. Muy bien, vamos al capítulo 6, ya lo vimos esto. El pan de vida eterna y el pan físico del desierto. El pan de vida es Cristo Jesús, ¿verdad? Y él invitó a que comiesen de ese pan para vida eterna y hizo una comparación con el maná en el desierto. Y capítulo 7 que vamos a ver esta tarde. El ofrecimiento de los ríos de agua viva. Cristo dijo, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Y eso decía del Espíritu Santo que habrían de recibir, ¿verdad? A partir de Hechos capítulo 2. ¿Verdad? Allí estamos en los evangelios. Aquí estamos bajo la ley o bajo la gracia, hermano. No. Estamos bajo la ley todavía. Estamos en los evangelios. Cristo no había muerto todavía, ¿verdad? Entonces, oye bien, todos los evangelios son bajo la ley. Ahí están las fiestas judías, el respeto al día sábado, la circuncisión, etcétera. Entonces Cristo era judío, hermano, y Cristo lo cumplió todo exactamente. Mire, hermano, no ha habido ninguna persona en el mundo, ¿verdad?, que haya cumplido los 613 mandamientos de la ley de Moisés todos los días, en cada momento, sino que solamente Cristo. Pero él lo acusaba. Sanaste al enfermo en día sábado, estás trabajando. Falso. También le dicen al hombrecito, porque él es de Cristo, carga tu camilla y andate. Él la carga, y también de eso lo acusan al hombre sanado, porque lo había hecho un día sábado. Eso, hermano, es legalismo, y de eso están llenos muchas iglesias, ¿verdad? De legalismo que impide que la gente se salve. Y dicen, si no te has bautizado en agua, tú no eres salvo. Y peor, dicen, y si tú no tienes una vida santa, ¿quién sabe que seas salvo? Ahí están diciendo, tenés que esforzarte para salvarte. La salvación es por gracia, es por la fe en Cristo. Si fuera por una vida santa, hermano, Cristo no hubiese muerto en una cruz. Pero bueno, voy a comenzar con mi sermón. Jesucristo va de Galilea a Judea. Sí, en este capítulo Cristo está aquí en Galilea, ¿verdad? Aquí está Nazaret, donde él creció, está Betsaida, Corazín, Capernaum, donde Cristo hizo muchos milagros. Aquí estaba Samaria, todo buen judío. ¿Se acuerdan del capítulo 4? Cristo estaba en Judea y fue a Galilea, pero pasó por Samaria y aquí se encontró con una mujer a quien evangelizó. Porque lo típico era ir de Judea, era hacer esto, miren, evitar Samaria e ir a cualquier región de acá. Aquí Galilea, ¿verdad? Entonces él está en Galilea, habla con sus hermanos en carne, y fíjese lo que tenía que recorrer Cristo para venir a la fiesta de los tabernáculos
que se estaba llevando a cabo en la capital de Israel, Jerusalén, ¿verdad? Y fíjense que él va a llegar con la intención no de hacer milagros, sino de predicar la palabra para que la gente se salve. Comencemos con el versículo 1. Después de estas cosas, andaba Jesús en Galilea, pues no quería andar en Judea, porque los líderes judíos procuraban matarle. Ya vimos que eran ladrones esos que hacían negocios en el templo, ¿verdad? Pero ¿sabe también qué eran? Según ese versículo, eran asesinos. Querían matar a Cristo porque sanó a aquel hombre, ¿verdad? Después de estas cosas, ¿de cuáles cosas? Del discurso que dio después de la multiplicación de los panes, ¿verdad? Les habló a la gente, les dijo que tenían que comer su carne y beber su sangre. Después de todo eso, hermano, andaba Cristo en Galilea. Pues no quería ir a andar en Judea. ¿Por qué, hermano? Porque los judíos procuraban matarle. Ahí estaba Nicodemo, estaba José de Arimatea y todos los líderes del Sanedrín, 70 hombres, ¿verdad?, que ya estaban tramando matar a Cristo Jesús. Él sabía que iba a morir, hermano, pero a su debido tiempo, ¿no? En el tiempo, Cristo debe de morir en el tiempo de Dios, no en el tiempo del hombre, ¿verdad? Muy bien. En Juan, la palabra judíos indicaba a los judíos religiosos, inconversos y opuestos al Evangelio. Los creyentes están en Cristo, en las epístolas de Pablo. Y me gusta esa frase. Todos los creyentes justificados están en Cristo. Fueron bautizados, fueron sumergidos en el cuerpo de Cristo. Entonces, hermano, pero los judíos, los religiosos líderes, se oponían al Evangelio de Cristo. Se oponían rotundamente. ¿Por qué querían matarlo? ¿Por qué querían matar a Cristo? Bueno, veamos 3 razones claras. La purificación del templo. Que le gustó que haya hecho un azote y los haya azotado a los comerciantes y les dio vuelta a las mesas. No, andaban esa espinita. Además querían matarlo por sanidad del paralítico en sábado. Sobre todo, ¿verdad? Es más, fíjese, después que resucita Lázaro, ahí sí se definen, hay que matar a ese hombre. Porque es mejor que muera un hombre y no que perezca toda la nación, dijo Caifás. ¿Verdad? Mire, estaba hablando palabras de Dios ese hombre, sin saberlo. ¿Verdad? Sin saberlo. Estaba hablando palabras. Y una tercera razón, ¿por qué querían matar a Cristo? Se igualó a Dios Padre. Sí, sí. Él dijo, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Dijeron ellos, hey, este se está haciendo igual a Dios. Dice que Dios es su Padre. Mire, ellos lo entendieron. Y está ahí en 5, 17, 18, que es un versículo clave. Hoy en día, hermano, cuesta que los predicadores modernos entiendan que Jesucristo es Dios. Esos religiosos sí lo entendieron. Vamos a Juan 7:2, rapidito. Estaba cerca la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos. Ajá. Cristo, como buen judío, él guardó todas las fiestas, ya le dije, era obligación que todo judío tenía que asistir. Eran 7 fiestas, de las cuales 4 eran obligatorias, ¿verdad? ¿Y por qué asistía Cristo a las fiestas, hermano? ¿Sabe por qué? Porque muchos judíos venían del extranjero, eran diásporos. Está de moda esa palabra, eran diásporos. O ya pueden votar los diásporos. Vamos a proponer nos dijeron un cabro de allá de Estados Unidos para elegirlo a la asamblea. Entonces Cristo iba porque mucha gente llegaba y Cristo les predicaba el Evangelio. ¿Sabe por qué, hermano?
Porque mucha de esa gente nació de nuevo, se iba a su lugar y allá en su casa habría una casa de oración para predicar a Cristo. La iglesia de Cristo comenzó haciendo cultos en las casas, en las casas. Es más, en Antioquía de Siria, que era la iglesia gentil más fuerte, era tan fuerte numéricamente, espiritualmente y económicamente, que ellos financiaron el primer viaje, bueno, los 3 viajes de Pablo a ir a predicar. ¿Y dónde estaba? En Siria. De hecho, esa iglesia superó a la de Jerusalén, porque en la de Jerusalén solamente habían judíos y en Siria no, habían muchos gentiles. Miren, la pregunta del millón: ¿y quién fundó esa iglesia? Mire, la explicación más lógica es de que gente que estaba en Hechos 2, el día de Pentecostés, y oyó a los apóstoles hablar en idiomas diferentes, en muchos idiomas diferentes, nacieron de nuevo, fueron para Antioquía y fundaron esa iglesia de Cristo Jesús, que luego Pablo y Bernabé ahí estuvieron pastoreando en esa iglesia. Muy fuerte, ¿verdad? Entonces, hermano querido, por eso Cristo iba a las fiestas, predicaba, la gente se convertía y calladita la boquita se iba para su lugar de origen, ¿verdad? Y seguía adorando a Cristo, ya no la ley del Antiguo Testamento. Léelo otra vez. Estaba cerca la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos. ¿Y por qué tabernáculos? Aquí lo explicamos. Esta festividad judía era la más popular de las fiestas anuales, que involucraba la recolección de las cosechas y una conmemoración religiosa de la peregrinación por el desierto. Cuando preparaba este mensaje me recordé de algo, fíjese. Yo me crié ahí en la zona del rastro municipal, ahí vivía mi abuela, luego mi abuelo compró por ahí, donde vivía mi mamá, y cuando habían ferias de ganado, decían, ¿se acuerdan, hermano? Hacían unas ramaditas, y la gente ahí metía los animales para venderlos. Mira, hermano, eso era impresionante, eso se llenaba de ganado increíblemente, no se podía ni caminar ahí en medio, ¿verdad? Y yo me acuerdo de esas ramadas, las hacían por 2, 3 días nada más. En esta fiesta, hermano, también los judíos se recordaban que cuando estaban en el desierto peregrinando 40 años, ¿cómo se iban a proteger del sol, hermano? Tenían que ser ramadas. Los seres humanos rápido olvidamos las cosas. Por eso Dios instituyó esta fiesta de los tabernáculos, que son de las ramadas, más bien dicho, para que ellos se acordaran que anduvieron 40 años vagando en el desierto, que Dios los cuidó, los protegió, ni su ropa ni su calzado se desgastó, y Dios les dio un alimento muy exquisito llamado, lo pisa norma, maná. ¿Y qué significa maná? ¿Qué es esto? ¿Eso significa maná? ¿Qué es esto? En hebreo. ¿Qué es? Maná, ¿verdad? Muy bien. Esta fiesta recibió su nombre de la costumbre de morar en cabañas de enramadas durante su celebración en Israel. Ahí está la cita, si quiere apúntala en su casa, la busca, ¿verdad? Ahí está instituida esa fiesta. Entonces la gente, yo me acuerdo que tenía una foto, la gente que tenía casa, bueno, en Israel casi todas las casas tienen patio, y ellos en los patios, ¿me entiendes? Ahí hacían las ramadas para acordarse que fueron peregrinos en el desierto. Era algo así, parecido, miren, más o menos así. Eran postes de madera con muchas palmas encima para que diera sombra. Muy bien, Juan capítulo 7:3, Juan 7:3. Y le dijeron sus hermanos: sal de aquí y vete a Judea, para que también tus discípulos que tienes allá vean las obras que haces.
Ay, los hermanos de Cristo, hermanos en carne, no eran sus discípulos. Y vamos a ver eso. Porque muchos, hasta hoy en día, hermano, hasta da pena ver a gente discutiendo y diciendo que María no tuvo más hijos. Si la Biblia lo dice, si eso no es pecado, ¿verdad? María fue una mujer excelentísima para que haya criado y educado a Dios hecho carne, hermano. Es que tenía muchos valores espirituales, María, y tuvo más hijos. Normal, es normal, ¿verdad? Solo que cuando quedó embarazada de Jesucristo fue por obra del Espíritu Santo, no hubo contacto sexual con José, ¿verdad? Ya mujeres, eso más adelante. Estos hermanos de Cristo se mencionan 4. En este momento los 4 eran incrédulos. 2 de ellos más adelante se convierten. Y miren, hermanos, cómo Satanás usa a las personas. Parece que es un consejo inocente, ¿verdad? Leyeron sus hermanos: sal de aquí, anda a Judea, anda a Jerusalén, para que también tus discípulos que tenés allá vean los milagros que hacen. ¿Suena satánico eso? Sí. Así como cuando Pedro, el apóstol, le dijo a Cristo, cuando Cristo dijo: me es necesario ir a Jerusalén a morir. Y dijo Pedro: no, Señor, que no te acontezca tal cosa. Y Cristo dijo: apártate de mí, Satanás, porque pones la mirada en las cosas de la tierra. Entonces el enemigo utiliza personas, hermano, para hacernos la vida complicada. Hay que tener visión espiritual para distinguir eso y no dejarse contaminar por gente tóxica. Entonces los hermanos de Jesucristo estaban siendo utilizados por el enemigo. Te lo voy a explicar más a fondo más adelante. Algunos dicen que estos hermanos eran discípulos o primos hermanos del Señor Jesucristo. Esa es una explicación que dan. No, María no tuvo más hijos. Estos hermanos eran los discípulos, los apóstoles. No. ¿Eran primos hermanos? No. Ni se decían así en Israel. Allá es otra cultura. Y fíjense cómo sabemos eso, que no eran los discípulos. Mire cómo dice Juan capítulo 2, versículo 12. Después de esto descendieron a Capernaum, él, su madre, sus hermanos y sus discípulos, y estuvieron allí no muchos días. Esto fue después de las bodas de Caná. Ahí estaban los apóstoles, sí, ahí estaban los discípulos, pero estaba María y sus hermanos. Ya el que no quiere entender eso es porque es un ciego espiritual. María, como le repito, en la Biblia solo hay buenísimas cualidades de ella, pero la gente la pone en un pedestal donde no le corresponde. Dicen que es intercesora. ¿Será cierto? No. Hay un solo mediador entre Dios y los hombres: Jesucristo hombre. No, que cuando Cristo está enojado por lo que hace Douglas, María llega y lo tranquiliza. Y lo que hace Giancarlo también. No es poco. Así dice, que ella está de intercesora porque a veces el Señor Jesucristo se molesta. No, si ya sabes quién ha salvado, Cristo Jesús, hombre. Ya sabes la firmita que ha salvado, que los ha regenerado, que los ha redimido, que los ha justificado, ¿verdad? Y somos seres humanos débiles, con una humana debilidad y con una naturaleza de pecado que nos impulsa a hacer cosas incorrectas. ¿Quiénes eran los hermanos de Jesucristo?
¿Qué enseña Mateo 13, 54 al 56? ¿Quiénes eran los hermanos de Cristo? Vamos a Mateo 13, 54 al 56. Y venido a su tierra, les enseñaba en la sinagoga de ellos, de tal manera que se maravillaban y decían, ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? ¿Te das cuenta? La gente al oír predicar a Cristo rápido detectaba. Y ¿cómo tiene esta sabiduría? Y si por ahí llegaba alguna persona enferma a la sinagoga, Cristo la sanaba inmediatamente, ¿verdad? Y ellos, dice, se maravillaban y decían, ¿de dónde tiene sabiduría y estos milagros? ¿No es el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? Ahí está, ¿verdad? Casualmente, de los 4 nombres, son nombres, excepto José, de ahí los demás son nombres de apóstoles, pero no eran apóstoles, eran los hermanos en carne, hijos de José y de María. ¿Por qué he subrayado a Jacobo y a Judas? Porque ellos luego se convirtieron. Es más, a Jacobo, dice el libro de los Hechos, que se le presentó resucitado. Y eso le cambió todo el disco duro a Jacobo. A tal grado, hermano, que en poco tiempo llegó a ser uno de los líderes de la iglesia de Jerusalén, superando a los apóstoles. Porque cuando alguien quiere avanzar espiritualmente a través de las escrituras, se puede lograr, hermano. Se puede lograr. Solo que usted se lo proponga en agradar a Dios y buscar a Dios en la escritura y obedecerle a Él. Y va. Entonces Jacobo fue un líder en la iglesia de Jerusalén. ¿Qué más tenemos? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde, pues, tiene todas estas cosas? También tuvo hermana Jesucristo. Así que no hay por qué perderse o lamentarse. No se dan nombres de las hermanas de Cristo. Solo se dice hermanas. Punto. Muy bien, sigamos. Juan 7:4. Porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo. Aquí siguen hablando los hermanos de Cristo. Anda a Jerusalén, date a conocer, que la gente vea que haces milagros. Porque ninguno que procura, dicen ellos, ¿verdad?, darse a conocer, hace algo aquí en este pueblecito de Nazaret, ¿verdad? Que por cierto, Nazaret era un pueblo de gente pobre, gente humilde, ¿me entiende? Gente que vivía en lugares aislados de la cultura. No, le decía, a Jerusalén, date a conocer, ¿verdad? Si estas cosas hazte, manifiéstate al mundo, date a conocer. Pero no, vamos a ver más adelante qué dice Cristo de eso. Los hermanos de Jesús querían hacer que Él se convirtiera en su Mesías social y político. La aceptación de Jesucristo en Jerusalén sería para sus hermanos la prueba definitiva que los motivaría a creer en Él como Mesías. Andá a hacer milagros allá. Si los haces, pues sí, vamos a creer que sos el Mesías, porque ellos no creían, ¿verdad? El Señor Jesucristo fue tentado por algunas personas, como lo tentó el diablo en Mateo 4. Ahí quiero llegar. Los hermanos estaban haciendo el trabajo del diablo, y le explico. Cristo fue tentado por algunas personas, como lo tentó Satanás en Mateo 4. Fíjense bien, le voy a explicar una a una las tentaciones de Cristo y cómo la gente las utilizó. Número 1. Mateo 4:3. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. ¿Qué señal haces? ¿Qué dijo Cristo, hermano? ¿Qué contestó ahí? No solo de pan
vivirá el hombre. No se preocupen solo por las cosas materiales, sino que también por las espirituales. Estamos diciendo, le dijo Satanás, hace que esas piedras se conviertan en pan. Pero fíjense, cuando Cristo alimentó a los 5,000, ¿verdad? Se llenaron, comieron hasta saciarse, sobraron 12 cestas de alimentos, y luego esta gente siguió a Cristo. Cristo le dijo, ustedes me siguen porque comieron pan hasta saciarse. Entonces dicen ellos, mira, Moisés en el desierto a los padres les dio maná y comieron. ¿Y tú qué señal haces? Están diciendo, hacer pues alimento para que comamos. Entonces el enemigo los estaba manejando a estos individuos, ¿verdad? Segunda tentación. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Salmo 91, ve a Jerusalén. El diablo estaba mencionando el Salmo 91. ¿Significa eso que el diablo sabe Biblia, hermano? Sí, sabe Biblia. Sabe Biblia. Había una leyenda urbana en ese tiempo de Cristo que decía, cuando el Mesías venga, él va a subir al pináculo del templo, la parte más alta de Jerusalén, se va a tirar, ¿verdad? Y va a caer con los pies en tierra y no se va a dañar. Ese es el Mesías. Era una leyenda. Entonces Satanás le hace la misma proposición. Quédate del templo y te voy a dar todas las, vamos a ver. Él va a mandar a los ángeles y te van a cuidar. ¿Verdad? Es lo mismo que le estaba diciendo a los hermanos, anda a Jerusalén, date a conocer, ¿verdad? Date a conocer, que la gente sepa que sos el Mesías. El enemigo los estaba manejando, ¿verdad? Lo llevó al pináculo, si eres hijo de Dios, échate abajo, como está escrito, a sus ángeles mandará acerca de ti y en tus manos no te sostendrán. Para que no tropieces, no te va a pasar nada. La tercera tentación, hermano. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Cuando Cristo multiplicó los panes y alimentó a los 5,000, ¿verdad? Y se llenaron, ¿qué quería hacer la gente con Cristo? Querían hacerlo rey, querían comida gratis todos los días, ¿verdad? Entonces, vas a comenzar a gobernar aquí en Jerusalén y después en todo el mundo. Porque ellos sabían que el Mesías iba a gobernar en todo el mundo, ¿verdad? Así que la enseñanza aquí es, el enemigo puede utilizar personas para que los creyentes fracasemos, ¿verdad? Avancemos, Juan 7:5. Porque ni aun sus hermanos creían en él. Ya ves, en ese momento los hermanos de Cristo no creían en él. Al igual que las multitudes en Jerusalén y Galilea, ni siquiera sus propios hermanos creyeron en él desde un principio. Sí, es que mucha gente aborrecía a Cristo. Ya vamos a ver eso un poquito más adelante. Mucha gente, sin haberles hecho nada al Señor, simplemente eran enemigos de Cristo Jesús. Ellos no se convirtieron en seguidores suyos hasta después de la resurrección. Hechos del 1:14 y 1 Corintios 15:7. Ellos se refieren a los hermanos de Cristo. No se convirtieron en seguidores suyos hasta después de la resurrección. Ahí tengo dos citas que las vamos a leer ahorita. Hechos 1:14 dice: todos estos
perseveraban unánimes en oración y ruego, con las mujeres y con María la madre de Jesús y con sus hermanos. ¿Cuál es el contexto de Hechos 1? ¿Cuántos creyentes habían ahí? La pregunta mejor. Oye, hermano, después que Cristo alimentó a miles, sanó a muchas personas que también miles se dieron cuenta. Fíjense lo que estoy diciendo ahorita. Y mucha gente se dieron cuenta que resucitó a Lázaro. Después, en el aposento alto, en Hechos 1, ¿cuántos hermanitos habían ahí? 120. Y la gente dice, esa iglesia no crece. ¿Y se preocupan por eso? O sea, todo el ministerio de Cristo, claro, había creyentes quizás en Galilea, en Corazín, en Betsaida, etc. Pero en Jerusalén, que era la capital, hermano, solo habían 120. Y estaban los apóstoles, estaban las mujeres que seguían a Cristo, María y los hermanos de Cristo. Ya habían entendido, ¿verdad? Ahora veamos a 1 Corintios 15:7. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles. ¿Quién era ese Jacobo? El hermano de Cristo, ¿verdad? Fíjate bien, 1 Corintios 15 habla del Evangelio y habla de la resurrección de Cristo. Cuando dice aquí, después apareció Cristo resucitado a 500 personas, hermano. Eso, cuando yo enseño este pasaje, digo, a estos 500, a algunos les cambió la vida. Ver a Cristo ahí resucitado y enseñando la palabra de Dios, hermano. Eso ha sido una experiencia maravillosa, ¿verdad? Y decir, yo he vencido a la muerte, yo morí en la cruz por sus pecados, fui sepultado y resucité al tercer día, y ellos lo vieron resucitado. Es más, cuando Cristo murió y estaba en la cruz, dice la Biblia que algunos sepulcros se abrieron y gente resucitó y llegaron a la casa. Don Irra, ábrame por favor. Soy su vecino, acabo de resucitar. Y yo le debo 5 pesos de maestro. ¡Ey! ¡Qué sorpresa que un resucitado llegara a la casa de alguien, pues, a buscarlo! Ajá, después de haber estado en la vela, había comido tamales, jugó naipes, ¿me entiendes? Y murió. Entonces, hermano, Cristo en su amor de muchas maneras se dio a conocer a la gente para que se salvaran, hermano. Solamente para eso. Ese es amor, ¿no? Eso es amor. Que todo lo que él hizo era para beneficiar a otras personas. Entonces Cristo se apareció a 500 hermanos a la vez, de los cuales dice Pablo, muchos viven aún. Año 56 aproximadamente después de Cristo. Y otros ya duermen. Como eran creyentes, no estaban muertos, estaban dormidos. Después apareció a Jacobo, solo a Jacobo, ¿verdad? Lo confrontó. No, lo era animado, mira, yo estoy así. Dios quiere utilizarte. Busca a Dios. Después, a todos los apóstoles resucitados. Allá donde lo ve Tomás estaba. ¿Ah? Allá donde lo ve Tomás estaba consumido. Sí. Gálatas 2:9, columna de la iglesia de Jerusalén. Sí, en Gálatas 2:9 nos enseña que Jacobo era una de las columnas de la iglesia en Jerusalén. Muy bien, voy terminando. Juan 7:6. Entonces Jesús les dijo, mi tiempo, Kairos, aún no ha llegado,
mas vuestro tiempo, Cronos, siempre está presto. Sí, la palabra tiempo en español la vemos siempre tiempo. En el griego hay palabras distintas. Por ejemplo, la palabra kairos se refiere al tiempo exacto de Dios. Y el cronos es el tiempo que ocupamos nosotros los seres humanos comunes y corrientes, ¿verdad? Cristo dice, entonces Jesús dijo, mi tiempo, el tiempo exacto de Dios para mi muerte, aún no ha llegado. Más el tiempo de ustedes pueden ir cuando quieran a Jerusalén. No hay problema, ¿verdad? Entonces, hay un momento específico donde Dios quiere que ocurran las cosas. Y ese tiempo nadie lo puede violar, ¿verdad? Nadie. Para Jesús, el reconocimiento público de que era el Mesías significaba apurar su sufrimiento y su muerte, cuando ese momento aún no había llegado. Sí, si él llegaba a Jerusalén así abiertamente, es posible que ahí lo apresan y lo matan. Vamos a ver más adelante que él va a la fiesta, pero llega de escondidita, en secreto, dice la Biblia. Mire lo que dice Juan 8:20. Estas palabras habló Jesús en el lugar de las ofrendas, enseñando en el templo, y nadie le prendió, porque aún no había llegado su hora. Aún no había llegado el kairos de Dios, ¿verdad? Porque en varias ocasiones quisieron atrapar a Cristo. Hay una ocasión donde hace un milagro y quieren empujarlo a un barranco al Señor, para que pareciera un accidente. Se cayó, dice, se cayó. No, si eran perversos. Eran religiosos, inconversos, legalistas, hijos del diablo, asesinos. Hermano, estos no eran vagos. Tenían una religión. Como mucha gente tiene una religión hoy en día, va a una iglesia y el domingo pone cara de piedad. ¿Entiendes? Piensa cara de santito, pues, o santita. Para verse espiritual, no, si no es por tu apariencia, es en quién has depositado tu fe para vida eterna. Y mucha gente dice, no, esta religión es la buena, esta religión evangélica sí es la mejor. ¿Y quién ha puesto la fe, hermano? En una religión evangélica o en un líder carismático o un líder muy elocuente o muy famoso, y creen que por eso van a hacer salvo. No, hermano, no, para nada. Juan 7:7a. No puede el mundo aborreceros a vosotros. ¿Y usted le cae mal al mundo? Es una pregunta interesante, ¿verdad? Yo decía el martes, dije, ¿verdad? Yo tengo el don de caer mal. Sí. A medio mundo le caigo mal. Y no me cuesta. Así, naturalmente, pues, caigo mal. El don. Es el don que Dios me ha dado. Ya nací con ese don. ¿Verdad? Mis vecinos. Ay, mi vecino. Ayer me insultó, pero no sé lo que me dijo. No le hago caso. Porque el que me llegó a dejar después de la clase, había un vehículo estacionado, entonces él se estacionó detrás de ese vehículo, le invadía un poquito el terreno. Yo no me había fijado porque el hermano dejó el motor encendido, era un motor diésel muy fuerte. Ya, cuando me bajo y le veo arrancar, yo, como sé que está enfermo, no le hago caso. Pero yo entiendo, ¿verdad? De que cuando usted se identifica con Cristo y la gente sabe que usted le va a hablar de Cristo, lo van a evitar.
Dice, ahí viene ese Michael, me invita a la iglesia. Yo no invito a la iglesia a nadie, hermano. Yo predico a Cristo y a Cristo crucificado. Si quieren creer, bueno, y si no, yo ya hice mi trabajo. A mí eso me ha mandado a predicar, no a convencer a la gente, ¿verdad? Pero también usted hable de Cristo. Quien convence a la gente es el Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces dijo Cristo, no puede el mundo aborreceros a ustedes, porque ahí lo aborrecen. Es la primera parte del versículo 7. Con este versículo vamos a terminar. El mundo no podía aborrecer a los hermanos de Jesucristo, porque ellos pertenecían al mundo, y el mundo ama lo suyo. ¿Sí? Es un hecho. Juan 15:18. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Ya ves. Entonces, no se preocupen si en el trabajo, ¿verdad? En el vecindario usted le cae mal a alguien. Lo normal. Usted tiene vida eterna, tiene el Espíritu Santo, es redimido. No va a morir, no va a ir al infierno nunca jamás, porque usted está en Cristo. Y la gente percibe eso. ¿Me entiende? La gente no tiene envidia, ¿verdad? No tiene envidia. Entonces Cristo nos advirtió, si el mundo los aborrece, sepan que a mí me han aborrecido primero y me mataron en una cruz. Y usted tiene amigos que quieren verlo muerto. Con esos amigos, ¿para qué quiere enemigos, verdad? Pero sí, hay gente que nos odia, ¿verdad? ¿Qué más dijo Cristo? Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo. Por eso el mundo os aborrece. ¿Cuántas veces Cristo utiliza la palabra mundo, hermano? Fíjate bien. ¿Por qué, hermano? Porque el mundo es, o sea, los tres enemigos que tiene el creyente son Satanás, la carne y el mundo. Satanás utiliza el mundo para atraernos y alejarnos de Cristo Jesús. Entonces, el mundo es un enemigo poderoso. Ahí está, ¿me entiendes? Ahí hay mucho entretenimiento, hay muchas sustancias prohibidas, hay personas, hay playas, está Metrocentro, etcétera. Entonces, es un enemigo poderosísimo y Cristo lo atacó en ese pasaje, ¿verdad? Si fueres del mundo, versículo 19, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo los aborrece. Ay, mire, Santulona, la hermana va con la Biblia. El hermano santo cachón, dicen. Es para descalificarnos, ¿verdad? El hermano es San Diablo.